Mónica en Red, un espacio para la comunicación, la educación, el arte y la cultura. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy Luis Carlos Rojas García, Cael de Serpa, la Dirección y Programación Generales de Nadia Shelena. Bienvenidos a Mónica en Red. Mónica, ¿cómo vamos? Hola Luis Carlos, hola a todos. Bueno, hoy vamos a seguir entonces con nuestra hermenéutica, que como lo dijimos en el programa pasado, pues hay hermenéutica para rato y queremos que pues, las personas lo comprendan, lo entiendan, y pues por eso estamos tratando también de usar un lenguaje lo menos técnico posible, pero también decimos que a veces hay que utilizarlo porque finalmente pues estamos hablando de este tema que es muy interesante. Y a propósito de palabras, así que a veces suenan como que, uy, hermenéutica ya nos causa un poquito como que de qué vamos a hablar. Pero imagínense que hoy vamos a hablar de hermenéutica y medioevo. Medioevo. Ay, Dios mío. ¿Y eso qué es? Mónica, ilústranos, por favor. Bueno, pues un poquito para conectarnos con nuestra anterior charla, hablábamos de que toda la mirada de la hermenéutica, que es interpretar los textos, ¿cierto? No opinar, hablábamos, Ujú. es más interpretar, investigar, confrontar. Hablábamos de Hermes y hablábamos de Iris en la mitología griega. Y hablábamos que eran dos personajes de la mitología, no que eran mentirosongos, no que iban como Iris le gustaba a hacer dormir a las personas y demás. Pero toda esta mirada que se da en la mitología, que luego pasa a la mitología romana, hablábamos de que Ujú. Hermes va a ser el mismo Mercurio de los romanos, indiscutiblemente, cuando llega la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Cuando obviamente, acuérdense ustedes de Constantino, el emperador, cuando llega a Constantinopla, cuando viene, obviamente, todo ese fortalecimiento del conocimiento y la sabiduría de la Iglesia Católica, muchas personas dicen, eso era oscurantista. No, no era oscurantista. Si uno se va a los grandes monasterios, Ujú. que había en la época de los monjes benedictinos, ejemplo, ahí uno no solamente va a ver que se hacía, y sigue la hermenéutica ahí, sigue ahí, la traducción. Coger todos esos documentos para que fueran traducidos a otras lenguas, eso también tiene que ver con la hermenéutica. Imagínense lo que vamos ahora. Los monjes hicieron todos esos procesos de traducción. Ahora nosotros tenemos traductores a través de aplicaciones, Sí, es una cosa impresionante, ¿cierto? ¿cierto? Los nuevos monjes del presente. Exactamente, pero entonces es interesante ver, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Régis Debray, francés, él habla de la mediología. Y entonces él dice, siempre las eras de la mirada se conectan y se superponen. O sea, mejor dicho, todo lo que pasa en el presente no tiene que ver con algo del pasado Con algo que y pasó. tiene que desarrollarse y uno ya lo va mirando hacia elementos del futuro, ¿no? Y así uno se va conectando. Entonces uno nunca puede mirar, y acuérdense que hablamos de la historicidad, conectarnos en el tiempo, diacronía, sincronía, a la par en el tiempo. Nosotros siempre vamos a tener que hacer esas conexiones. Un hermeneuta, un intérprete, nunca se queda en esto pasó en este momento de la historia, Ujú. sino, ¿y esto cómo nos está conectando? ¿Y eso cómo conectó otros países? ¿Y eso cómo conectó otros momentos de la historia? Entonces, imagínense, en esos monasterios donde se hacían los mejores vinos, se hacían los mejores quesos, porque todo eso también lo hacían los monjes, ¿no? También se hacían las grandes traducciones y se hacían las grandes interpretaciones. Y obviamente, no solo de los documentos teológicos como la Biblia, ¿m? Sino también de otros tipos de textos literarios. Pero es indiscutible, nosotros no podemos dejar a un lado que dentro del Nuevo Testamento, a Ujú. uno de los que se le identifica como de los grandes hermeneutas va a ser San Pablo. ¿Cierto? Así Porque es. San Pablo obviamente no conoció a Jesús, acuérdense.
¿no? San Pablo, Jesús se le va a aparecer, va a ser una aparición donde le dice, ¿y tú por qué estás detrás de mí? Ustedes se acordarán, ¿no? De ese momento en que San Pablo, porque San Pablo hizo parte de esas personas incluso que ayudaron a matar al primer mártir de la iglesia, a San Esteban protomártir. Y ya Jesús resucitado, San Pablo en el caballo le dice, Pablo, que en ese momento era Saulo, ¿no? Saulo Ujú. de Tarso, ¿por qué me persigues? ¿Cómo? ¿Por qué me persigues? Y es tanta la luz que él va a quedar ciego, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que desde ahí todo el proceso, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia una serie de cartas maravillosas, donde interpretación bellísima de un Cristo de amor, de un Cristo, obviamente, que tiene que ver con toda esa relación filial y la gran construcción de la iglesia. Ahora bien, no vamos a dejar a dos filósofos fantásticos, San Agustín y Santo Tomás, Ujú. ¿cierto? San Agustín, que también fue otro que no creía, y la mamá, ore por San Agustín, Santa Mónica. Ay, que mi hijo se convierta, Dios mío. Y se convirtió uno de los grandes padres de la iglesia y uno de los grandes filósofos. Incluso gran parte de la filosofía que todavía tenemos viene de San Agustín y de Santo Tomás. La escolástica, ¿no? Santo Tomás, Mm. parte de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque parte precisamente de ser un hermeneuta, ¿no? De entrar en esta línea, de abrir la mente, es no negar los grandes que han, obviamente, permeado todo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Se habla de catolicismo. No, 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 no. Eso es retardatario. Se habla de la Iglesia Católica. No, 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 no. Eso es algo terrible. Sí, es que normalmente solemos generalizar las cosas. Tú acabas de decir algo que me parece muy interesante, Mónica, y es, sí, cuando pensamos en el medioevo hablamos, de una vez se nos viene a la mente oscurantismo, pero, pero lo has dicho y es muy cierto, ¿no? O sea, bueno, y Sí. sí, oscurantismo y todo, pero ¿y entonces qué era lo que se estaba haciendo en ese momento que nos permite hoy en día? Mira eso que tú dices, ¿no? Un grupo de monjes allá metidos son ahorita que mete uno el texto, texto que sea, en la red, en la internet, en Google, inclusive en WhatsApp, en las aplicaciones más simples que, bueno, simples, entre comillas, metes tú el texto y ya te lo traduce, pero eso no nació porque hoy en día alguien pensó que lo podía hacer y ya no, sino que viene desde ese momento que supuestamente todos pensamos cuando hablamos de esto es oscurantismo, no pasó nada, la gente se retrasó. No, no, todo siguió, todo continuó y antes avanzó de una manera maravillosa. La agricultura también es impresionante lo que les Mm. decía de los vinos, de los quesos, los panes. O sea, estamos hablando tanto de lo que es básico como de lo que es racional, como de lo que es espiritual. Porque Ujú. ahí hay una cosa también interesante que hablábamos cuando hablábamos de toda esa mitología, que hablábamos del cuerpo, el alma y el espíritu. Y con una mirada, obviamente, diferente, porque ya, obviamente, teníamos a nuestro Señor Jesucristo como esa fuerza, ese modelo, el Hijo de Dios, pero ya estamos hablando de monjes que estaban en la meditación católica, porque los católicos también meditamos, ¿no? Lo hacemos frente al Santísimo Sacramento, hacemos una oración, ¿no? Mucho más, ¿no? Conectada. Esa es la Ujú. meditación, recordar a Cristo y demás. Entonces era seres de una gran espiritualidad, con una razón, porque eso es otra cosa que aquí es importante comenzar a mirar y nos lo muestra mucho la hermenéutica. ¿Quién dijo que la fe y la razón no están No están unidas? unidas. Todo lo contrario. Y es la Iglesia Católica la que nos ha venido contando esto desde antes del medioevo. Ujú. La razón, ¿no? La ciencia y la fe van unidas y eso lo va uno a ver en ese medioevo y en esa hermenéutica
en que precisamente si estos seres fueran solo oración, si no hubieran tenido razón y no hubieran pensado en el cuerpo como un habitáculo del alma, no se hubieran desarrollado las grandes obras de la literatura, incluso de la filosofía, y no tendríamos mucho de lo que posteriormente el Renacimiento va a generar. Y es que simplemente les anticipo. En nuestra próxima charla vamos a ver ya cuándo la hermenéutica se nombra como tal, ¿no? Vamos a estar hablando de ya 1654. Eso significa que vamos a estar ya metiéndonos, ¿no? En toda esta parte del Renacimiento y demás. Pero ¿de dónde viene eso? De la teología, porque el primer filósofo que nombra la palabra hermenéutica es un teólogo. Entonces ahí está. Sí, Entonces no, no no, podemos negar sí, ni no. Es que estamos negarnos muy acostumbrados a y esto. también lo dices, Mónica, bueno, ya para finalizar, porque lo que te digo, se empieza uno a ir en esta clase y se nos va el tiempo. Pero sí, lamentablemente tenemos la manía primero como de simplemente si nos dicen que es que es negro y ya, ¿cierto? Si nos dicen que es blanco y ya, pero no le damos la oportunidad. Ahora, pues con este tema de hoy en día, ¿no? Que las personas que ya no creen en Dios y demás, en fin, o que creen en otras cosas y hacen otras cosas, también se sesga demasiado lo que se puede aprender a través de todo este tema pues de la iglesia como tal, ¿no? De la parte del cristianismo y demás. Obvio que uno no va a negar que han habido cosas que son lamentables antes, durante y después y seguirán habiendo, pero para poder entender de verdad nuestra humanidad, lo que somos, alguna vez escuché a alguien, no, pero es que saber de la literatura, ¿para qué? ¿En qué me cambia la vida a mí? Pero cuando nosotros logramos entender que esas cosas que estaban allá, que parecen tan distantes de nosotros, están tan relacionadas, inclusive hasta en la manera como nos tomamos un bendito café hoy en día, ahí ya las cosas empiezan a tener un sentido diferente y nos ayudan a seguir evolucionando en vez de quedarnos ahí como, porque no vamos a poder quedarnos ahí quietos. Entonces, mi querida Mónica, ¿algo para nuestro cierre? No, simplemente cerramos hablando de un medioevo de traducción, de conocimiento, de unión de fe y razón, ¿no? De grandes filósofos, de grandes teólogos, ¿sí? Y que nos va a llevar, obviamente, a otro camino de la hermenéutica que continuará. Muchas gracias a todos por escucharnos. Bueno, no, Mónica, gracias a ti de verdad que nos dejas un muy buen conocimiento, que nos dejas con ganas de saber mucho más acerca de este tema. Para nosotros, como te lo he dicho, es un honor poder contar contigo, poder compartir contigo y bueno, pues sí, nutrirnos de este conocimiento que como ya lo dije, pues saber hoy en día esto es bastante revolucionario. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Y a todos ustedes los invitamos entonces. Somos Mónica en Red porque estamos súper conectados con muchas cosas. Esto se va a poner cada vez mejor. Yo soy Luis Carlos Rojas García, acá el de Serpa, la Dirección de Programación Generales de Nadia Shelena. Chao pues, ahí estamos en Adiós. contacto.